IFEMA, que estaba tratando a pacientes con síntomas leves, se llevaron centenares de sanitarios y se llevaron menos de 60 médicos a 475 residencias de la Comunidad de Madrid. Esto es por ponerle también un poquitito de marco a la situación. Mateo, una última cuestión. Una última cuestión. Carlos Murdeviu, como bien sabéis, es uno de los 3 investigados, director general de Coordinación Sociosanitaria, y él lo que ha declarado en fase testifical, porque aún no ha podido declarar como investigado, efectivamente ha hablado de IFEMA, de cómo cuando se dieron cuenta que en IFEMA no podía absorber los problemas de las residencias, es cuando se aprueban los protocolos, del 18 al 22 de marzo de 2020, y bueno, él lo que ha dicho varias cosas muy interesantes en fase testifical, que estaban en una situación de medicina de catástrofe, él siempre lo ha englobado en este contexto, y que siempre actuó a petición y en conexión con los responsables de la Consejería de Sanidad. Y esto entra en colación con la reapertura de la causa que ha perdido la Fiscalía. La Fiscalía dice concretamente sus escritos que hay que buscar a los autores intelectuales que elaboraron y firmaron estos protocolos. Con lo cual, probablemente no solo nos quedemos en quién firmó este protocolo, Carlos Murdeviu, quién lo continuó, Javier Martínez Peromingo, o en Antonio Burgueño, que fue efectivamente el que puso un plan de choque para medicalizar las residencias y no se llevó a cabo porque se dieron cuenta que era inviable, por eso está ahora siendo investigado. Pero es que la Fiscalía quiere conocer a los autores intelectuales y esto es lo que vamos a ver qué da de sí. Pues mira, curiosamente un autor intelectual, según la declaración de Carlos Moore, fue Peromingo, su sucesor. Y eso significa, y es muy relevante, que esos protocolos los redactó una persona que en ese momento era geriatra del Grupo Quirón. O sea, ni siquiera estaba en la cadena de mando de la Consejería de Sanidad. El autor intelectual de esos protocolos, según el que los firmó, fue un geriatra que trabajaba en ese momento en el Grupo Quirón y que luego sustituyó a Carlos Moore, lo cual es una anomalía administrativa y política también de primer orden. Algunos de los criterios del triaje no se comprendían por una parte de la población. En el caso del triaje, cada médico, digo por dejarlo claro, en el caso del triaje dentro del hospital, cada médico puede tener un criterio distinto en función del paciente al que evalúa. Un momentito porque le quede claro a nuestra audiencia. Los protocolos de los que estamos hablando tenían un criterio por escrito, creado y firmado por responsables de la Comunidad de Madrid, para no derivar. No hay un criterio médico en ese caso. Que este triaje dependía de si pegabas un seguro médico. Esto de que no hay un criterio médico... Es que es así. Yo vi los protocolos. Yo también. Bien, entonces el tener un determinado nivel de dependencia, un deterioro de la capacidad cognitiva, ¿a ti esto no te parece criterios que sean médicos? Hombre, a ver, yo tampoco lo sé, simplemente pregunto. Tú dices que no los tienen, yo tengo la duda. Yo digo que esos no son los del triaje que se realizaron en sede hospitalaria. No, pero estábamos con esto. ¿No te parece que esos son criterios médicos? Yo creo que lo que se está analizando, que es lo que debe analizar la justicia, es esos criterios que se elaboraron por parte de la Comunidad de Madrid, conllevan un componente discriminatorio. Si puedo decir una cosa. A ver, es que estamos hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. El triaje efectivamente es un criterio médico que tiene que ver con la decisión de los médicos cuando ya alguien está hospitalizado. En este caso, lo que se hizo, de forma para mí ilegal, pero lo decidirá el juez, es que se le negó la posibilidad de sobrevivir a 7.291 personas. Perdón, el momento en el cual tú políticamente decides y firmas un acto en el cual estás diciendo que determinadas personas con determinado criterio no tiene que ser hospitalizado, le estás negando cualquier posibilidad de ser curados. Y esto es lo que es. Por esto hablo de los familiares de las víctimas, que nunca van a aceptar que se le haya negado la posibilidad a sus parientes de ser curados. ¿De qué manera haces compatible eso que estás diciendo ahora con lo que se pedía en su momento a los dirigentes políticos de evitar la saturación de los centros de salud? Pues medicalizando las residencias. Exactamente. Pero entonces de hacerlo y no se hizo. Pero entonces eso ya es otra cosa, Marc. Una cosa no puede ir sin la otra. Una cosa debería ir con la otra. Bien, pero ¿qué estamos discutiendo? ¿Los criterios de discriminación o que no se haya medicalizado? O las dos cosas. O ninguna. Julio, es que yo no sé si... En el caso del criterio médico, un criterio médico dice, oye, índice de saturación, que esté entre el 92 y el 98, me lo invento. Esto es un criterio médico. Estos pacientes con este índice de saturación pueden ir. Estar en silla de ruedas no es un criterio médico. Sobre todo porque este caso no va de negligencia médica u homicidio imprudente como los anteriores. Este es un nuevo caso
que se basa en el tipo 511 del Código Penal, que no tienen nada que ver con los anteriores, que algunos están siendo, digamos, no siguen adelante en los juzgados. Y este artículo 511 del Código Penal lo que dice es que se castigará con multa y cárcel a quien deniegue una prestación sanitaria por discriminación, que puede ser de raza, de dependencia, de enfermedad. Y entonces, en este caso, aunque estemos hablando de los protocolos y vayan a declarar, tenían que haber declarado el firmante y el autor, aparte del asesor áulico de Díaz Ayuso, lo que está viendo el juez es las personas que vivían en residencias fueron discriminadas por el hecho de vivir en residencias. ¿Y por qué? Porque las personas dependientes con deterioros cognitivos, Alzheimer, que vivían en sus casas, sí podían ir al hospital. Una vez en el hospital se les rechazaba o no. Pero estas personas que vivían en residencias no solo se limitó por protocolos su llegada al hospital, que pasó, sino que además se les impidió tener acceso a la sanidad como a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque no se enviaron médicos, porque no se enviaron ni siquiera enfermeros, porque no se les dejó ir a IFEMA, porque no se les dejó ir a centros de salud. Es decir, se les abandonó sanitariamente a su suerte. Y no solo en el hospital, se les abandonó sanitariamente. ¿Cabe la posibilidad de que de las decisiones que se tuvieron que tomar, algunas estuvieran bien y otras no estuvieran bien? Insisto, solamente hago preguntas. Yo no tengo claras muchas cosas. El resultado dice que imagino que la justicia tampoco todavía. Quiero decir, ¿cabe la posibilidad de que haya sido un acierto el criterio para decidir quiénes sí y quiénes no, y sin embargo no haya sido un acierto? Es que no había un criterio. Es que no había un criterio. Se dijo por escrito que no se podía medicalizar la residencia. No se medicalizaron. Pero esa era la segunda parte de la pregunta, Eupepio. ¿Cabe la posibilidad de que los criterios para decidir quiénes iban a los centros de salud fueran acertados y, sin embargo, fuera desacertado o un error no haber medicalizado los centros? Sí, claro que cabe. Por recordar que uno de los criterios era tener seguro privado o no. Que esto también pasaba. Es decir, las mismas personas, con el mismo criterio, silla de ruedas o que estuvieran en deterioro cognitivo, si tenían seguro privado, sí que eran derivadas a un hospital. Si no tenían seguro privado, ahí se quedaban. Esto sí puede introducir un elemento diferenciador. Es que son todos estos elementos que está investigando, que va a investigar la justicia. Claro. Es decir, como ves, son todos criterios que están decididos de forma política, repito. Mira, en ningún país, si he investigado un poquito qué ha pasado en Italia, donde la mortalidad fue brutal, especialmente al principio de la pandemia. Mira, los criterios que se han utilizado aquí, ni en el momento en el cual en Bérgamo había camiones de muertos que paseaban por la ciudad, ni en ese momento se aplicó un criterio tan discriminatorio. Ni en ese momento, que estaba empezando la pandemia, fue la primera ciudad en Europa donde hubo decenas y decenas de muertos.